tal, amigos? Empezamos otro episodio, otra cápsula de La Neta Late. Me presento, yo soy Julio y mi buen amigo Ernesto. Un placer, chicos. Un gusto. Muy bien, bueno, pues hoy nos va a tocar hablar de en la tómbola. Tenemos que sacar un papelito y ver qué nos toca. El tema de hoy es COVID. Uy, buen tema. Buen tema. Sí. Muy bien. Polémico. COVID, polémico tema, efectivamente. Así es. ¿Empieza tú? Claro, tú, pues mira, si quieres lo podemos abordar desde un punto de vista cómo se vivió el tema de la pandemia, ¿no? Un poquito el tema del encierro, ¿no? ¿Cuál fue el discurso global que se dio para justificar todas las medidas que fueron llevadas a cabo en diferentes partes del mundo? En algunos países más fuerte, en algunos más suave, pero que de alguna forma conllevan una misma línea, ¿no? Una misma tendencia que fue básicamente el encierro, básicamente el aislamiento. En estricta teoría este tema de los cubrebocas, ¿no? Que ya hablaremos a profundidad de ese tema, ¿no? ¿Cuál fue el número de personas que fue como la justificación, por así decirlo, para considerar esto una pandemia, ¿no? Porque normalmente la pandemia también, incluso cambiaron el término pandemia, ¿no? O la definición como tal, poco antes de que todo esto iniciara. Normalmente una pandemia, pues, se da o siempre se dio cuando un número alto de personas empezaban a fallecer, ¿no? Dentro de un núcleo, de una población. Y correcto. En este caso cambiaron el término para hablar, en lugar de funciones, hablar de infecciones o infectados, ¿no? Okay. Eso es lo que una de esas razones que resultó como interesante, ¿no? O sea, empezamos a ver como cosas curiosas que empiezan alrededor. Más virus zombie que otra cosa, ¿no? Sí, a ver. Digámoslo así. Sí, hay muchas cosas muy extrañas. Claro que hubo decesos, claro que hubo personas que fallecieron, pero también hay muchas inconsistencias, ¿no? Detrás de todo lo que vimos, de las justificaciones y de la inflación de los números también, ¿no? Eso es algo muy, muy delicado. Ok. O sea, por lo que entiendo que nos estás diciendo es, ¿tú crees que inflaron muchísimo más los números o sea, que hubo mucho menos muertos de lo que realmente nos contaron? Sí, incluso, mira, yo hablé con personas que trabajaron en hospitales y que durante mucho tiempo estuvieron trabajando en hospitales y ellos, por ejemplo, comentaban que tenían órdenes de arriba de aumentar al máximo posible el número de decesos por COVID, ¿no? Entonces, conozco una persona que tuvo un accidente en moto, falleció, y la causa de deceso, COVID. Okay. Conozco otra persona que le dio un coma diabético, causa de deceso, COVID. Conozco otra persona también que tuvo un accidente cardiovascular, causa de fallecimiento, COVID, ¿no? Y incluso los protocolos que se llevaron a cabo no eran los recomendados muchas veces. Por ejemplo, metían a las personas, las entubaban, cuando en realidad eso puede ser muy contraproducente, puede incluso perforarte los pulmones. Sí, justo. Y lo empezaron a hacer de manera generalizada, ¿no? Hablé con gente de hospitales y me decían, están pasando cosas muy raras. Incluso hubo un caso de una persona que se sintió mal, la ingresaron al hospital, al día siguiente ya no salió, es decir, dijeron que la causa de fallecimiento fue COVID, pero y no permitieron hacer la autopsia. Y ya durante el proceso de velación, el cuerpo empezó a presentar síntomas de envenenamiento. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Y es que justo sabes que ahorita que tocas ese punto, o sea, mira, yo entiendo que lo venían como una enfermedad súper contagiosa, ¿no? Sí. Pero, o sea, ingresaba un familiar, amigo, lo que quieras,
al hospital y no había forma de que pudieras ver el cuerpo después. O sea, básicamente creo que los quemaban, ¿no? Los incineraban y no tenías ni idea de cuál había sido la causa real de la muerte. Tú, que es un punto muy interesante ahí, porque digo, ok, sí puede ser contagioso, sí te puede, a lo mejor, si lo quieres ver desde cierto punto de vista, tiene sentido que no te dejaran ver el cuerpo después porque te podías contagiar y luego a toda tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, hay ya 80,000 métodos incluso para meterte un invernadero para que no tengas contacto. O sea, no sé si has visto esos como tipo de astronautas. En su momento, te lo cuento porque en su momento estuve trabajando en invernaderos con fotografía y todo eso. Y nos hacían entrar con esos trajes que sientes que te desmayas, con el calor del invernadero y el calor de esa cosa. Bueno. Y son, no, o sea, literal, no entra aire, no sale aire, no hay forma. Los médicos ocupaban esos trajes. Dirían, ponerle uno de esos al difunto, güey. O sea, yo creo que es algo que la familia hubiera dicho, ok, te lo pago, pero déjame ver a mi familiar, ¿sabes? Claro. Y a lo mejor ya en una de esas le puedes hacer la autopsia, o ya te saltas las reglas, ¿no? Sí. Y a mí lo que me llama la atención, hablando en específico de nuestro bello México, es que al principio, no sé si recuerdas que una gran parte del número de las muertes las ponían como neumonía atípica. O sea, no le ponían COVID como tal. O sea, ¿tú a qué crees que se deba eso? Porque no sé si te acuerdas que las cifras aumentaron de neumonía atípica. Sí. Y aumentaban y aumentaban y aumentaban. Pero no le ponían el término COVID. O sea, ¿tú crees que haya sido también por una mala gestión nacional, o porque no sabían todavía, no les habían dado alguna orden de arriba de qué era lo que estaba pasando, o cuál crees que haya sido la causa de eso? La verdad, ese tema la verdad no sabría responderte, mano. No tengo idea por qué utilizaron ese término. Ajá. Incluso el cómo catalogaban, ¿no? Un deceso y otro fue algo muy extraño. Lo que también me llama la atención es cómo, por ejemplo, todo empieza a embonar cuando empiezas a juntar las fichas. Por ejemplo, hay investigaciones muy interesantes que hablan de todo lo que se manejó detrás del SIDA, ¿no? De este tema en los años 80. Hay un investigador muy interesante que de hecho falleció en circunstancias muy extrañas, que se llama Alfredo Envid. Y ya muy posterior, también hay un caso bien interesante del virólogo, me parece que es Stefan Lanka, un alemán, que comprobó que era una mentira, de alguna forma, toda este discurso oficial de cómo se ha manejado el tema de la virología, ¿no? A nivel mundial. Entonces, si lo aplicamos a la pandemia más reciente, pues creo que lo que podemos encontrar es que utilizaron la terminología que convenía en cierto momento, ¿no? En función de los intereses particulares de ciertas instituciones, gobiernos, etcétera. Porque con eso justificaban más control, con eso justificaban más poder y con eso justificaban también medidas autoritarias. Sí. Al final del día, muchas veces lo que buscan los gobiernos son situaciones de crisis para poder obtener más control y más poder. Sí, claro. Sí, por supuesto, sí. Mientras más miedo tenga la población, más control tiene sobre ellos. Sí. Pero eso es... Sí. Sí, completamente. Dirían, la historia hay veces que no miente, ¿no? Exacto. Y luego, por ejemplo, ves el número de personas que habían fallecido supuestamente por el nuevo COVID y haces la proporción con respecto a la población y es un número brutalmente pequeño. Es decir, había más decesos por gripe estacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la justificación para decir que esto es una pandemia, no? O sea, es más pandemia que otra cosa. Claro. Y luego, por ejemplo, el tema, bueno, ya lo tocaremos más adelante, pero bueno, el tema de los pinchazos, ¿no? Sí. Normalmente se necesitan 3-4 años de experimentación para poder llegar a la conclusión de que es un pinchazo sano, ¿no? Seguro, y que es efectivo, ¿no? Sí. Y en este caso fue una cuestión de meses, y bueno, ya sabemos después lo que empezó a suceder. Sí, porque justo qué casualidad que al año, ¿no? Año y cacho, ya tenemos vacuna. Todos vacúnense, todos. Así es. Pínchense, ¿no? Es una... Pinchazo, sí. Es una mentira enorme. Pero
no sé si supiste, o bueno, si te llegaste a enterar que hubo una, pues sí, güey, fue creo que una doctora, me parece, en Wuhan, que es donde se supone que se desató todo. Ajá. Que salió a los pocos días de que empezó todo el rollo en China del COVID, llorando y pidiendo que por favor que no salieran de sus casas, que todo estaba iniciando hacia un tema así. Uh-huh. El video se hizo viral, estuvo en TikTok, en YouTube Shorts, o sea, y al poco tiempo, si tú lo buscas hoy en día, ya no hay registros de ese video. O sea, lo desaparecieron. ¿Nunca lo viste? ¿Nunca viste a la doctora? No, nunca lo vi. Igual, creo que fue también si no mal recuerdo, fue un oftalmólogo. Sí. Que literal le llegaban casos a un hospital, o sea, donde él trabajaba, allá en China, con fiebres y esto y el otro y aquello. Y ellos, o sea, literal, lo fueron a buscar a su casa y lo hicieron firmar que no podía decir nada, que era, o sea, sí, información confidencial. Confidencial, claro. Que no tenía nada probado. Sí. Al poco tiempo se infectó y falleció el doctor. Entonces, pues es obvio, y a lo que voy con esto es obvio que fue un plan súper bien argumentado de quién, ya después te diré, o sea, mi teoría de quién fue. Pero, güey, o sea, la manera más fácil de expandir un virus así para terminar con la población que ya no te funciona, que esa es otra claro. de mis teorías, que obviamente estoy claro. dedicado a las personas de la tercera edad, que pues ya no son útiles para la sociedad, ya a lo mejor son un estorbo para ti como gobierno, si lo quieres ver así. Claro, porque así lo ven. Porque sí, realmente a lo mejor le tienes que pagar la pensión o X o Y o Z y para ti es... Sí, son completamente maltusianos en ese sentido. O sea, correcto. Ellos lo que les interesa es una población domesticada, una población dócil, una población pequeña, reducida y una población manipulable y sobre todo con un rango de edad más corto. ¿Por qué? Porque no queremos estar manteniendo personas mayores, ¿no? Porque a nosotros nos cuesta mucho dinero que podemos utilizarlo de otra forma. Uh-huh. Y por otro lado también si son más reducidas, es una porción más reducida, pues es más fácil de manipular, también más fácil de controlar. Correcto. Y no sé tú qué opinas, pero creo que mientras más joven es la nueva generación, más manipulable es. O sea, las nuevas generaciones son, o sea, en lo personal, sí, siento que son más manipulables. Y no te estoy diciendo que los viejitos son sabiduría total, o sea, porque hay de todo. Pero siento que en parte también eso es mucho más sencillo para ellos. Sabes que creo que las generaciones más recientes pues cada vez están más en contacto y cada vez son más dependientes de la información de internet. Entonces, si bien es cierto que el internet ha democratizado mucha información, también es cierto que hay mucha manipulación detrás. Entonces, si hay un discurso que se quiere imponer en redes sociales, que se quiere imponer en los grandes medios de comunicación, es más fácil jalar a más personas a través de eso, ¿no? Sí, claro. Antes la gente pues no veía, por ejemplo, las generaciones, vámonos un poco más atrás, no sé, nuestros abuelos, bisabuelos, quizás eran personas que veían menos o sea, estaban en menos contacto con ese tipo de cosas, ¿no? Quizás la radio, pero me da la sensación de que, sobre todo la gente, y eso lo observas, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? En las zonas menos urbanas, son personas que tienen cierto tipo de independencia con respecto a la temática oficial, ¿no? Uh-huh. O sea, son personas más rebeldes en cierto sentido, para bien y para mal. Okay. ¿No? Porque también ese es un aspecto que puede ser considerado positivo o negativo en función de cómo lo vea y quién lo vea, ¿no? Pero para mí es algo positivo si tú lo que estás buscando es frenar o detener un discurso autoritario, ¿no? Okay, y lo que buscas es evitar que el gobierno controle el suministro de alimentos, que el gobierno controle toda la información, que el gobierno controle quién vive, quién no vive, ¿no? El tema de las básicamente, todo, sí, ¿no? Entonces, cuando empiezas a encontrar ese tipo de personas que son totalmente contrarias, te das cuenta que en términos generales, no digo que sea una regla, pero en términos generales empiezo a observar que son personas que tienden a estar más en las zonas menos urbanas. ¿Por qué? Porque siguen menos la corriente también. Sí, claro. Sí, es ¿cómo llamarlo? Una
parte, es que, pues sí, una parte un poco más, un sector un poco más ignorante, si lo quieres ver así. Sí, o sea, entre comillas. O sea, una forma un poco despectiva de llamarlo, o menos, ¿cómo llamarlo? Es que está difícil. Es difícil encontrar un término adecuado para mí, pero quizás están menos formados literalmente por la formación oficial, ¿no? Entonces correcto. Tienen un criterio distinto. Por eso también les hace pensar distinto también. O sea, entonces cuando empiezas a darte cuenta que ha habido manipulación detrás de muchas cosas que actualmente hoy existen, ¿no? Detrás de la medicina, por ejemplo, pues entonces tampoco está, o sea, también puede ser visto como algo valioso una persona que se opone al discurso oficial en ese sentido también, ¿no? Porque encuentra y desarrolla sus propios métodos, mecanismos que son efectivos y que son armónicos con el cuerpo también, ¿no? Claro, sí. Entonces ahí creo que también es algo que puede ser considerado como algo bueno. Y sabes que justo ahorita que tocas ese punto, yo recuerdo, porque en su momento, pues yo la verdad me cuesta mucho trabajo quedarme quieto. Entonces había veces que en la misma pandemia me iba, o sea, a Jalisco, iba y venía, me tocaba ir a uno que otro pueblito, ya sabes. Sí. A la gente ahí, o sea, les valía gorro. Sí. O sea, no habían que ponte el cubrebocas, no, güey. O sea, andaban por la vida como si nada pasara. Curiosamente, había muchos menos casos de gente que moría, o sea, y a lo mejor tú dices, en su momento, porque en su momento, pues tú lo ves a lo mejor desde un punto, desde el miedo, de que dices, ay, qué miedo, ya van un chorro de muertos, ay, qué miedo, ya le pegó a lo mejor a fulano que sí es cercano, me voy a poner el cubrebocas. Pero ves estos cuates, ves con la tranquilidad con la que estaban, que muy pocos se contagian, y en ese momento es cuando tú empiezas a cuestionar, realmente, o sea, lo que está enfermando a todo el mundo no es tanto el virus, sino el miedo al virus. Completamente. ¿Sabes? Está confirmado, de hecho, que el miedo es el mayor enemigo del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que pasaba antes, por ejemplo, no? Porque el miedo es algo que nos ha mantenido vivos como raza durante mucho tiempo, ¿no? El problema es cómo se gestiona actualmente. Antes el miedo lo que hacía era hacerte correr del tigre, ¿no? Del león. Un instinto de supervivencia. Un instinto de supervivencia. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que hoy, como el miedo es psicológico, esa energía, ¿a dónde se va? Esa energía que antes se te iba a tus extremidades para correr más rápido o para escapar o para luchar, actualmente lo que está provocando es que se pierde esa energía porque no estás teniendo que correr, no tienes la necesidad de escaparte del tigre. Sin embargo, tu sistema inmunológico sí va perdiendo energía conforme tú vibras y más bien frecuentemente en el miedo. Que el cuerpo lo absorba no como una energía positiva, porque como dices, o sea, a lo mejor viene el tigre atrás de ti, ¿no? Entonces, pues la energía se va a las piernas, a los brazos y córrele. Claro. Y terminas, a lo mejor sales del peligro y ya se acabó. Pero si tú guardas toda esa energía y no tienes una forma de externarla, claro, obviamente internamente el cuerpo va a llegar a un punto que se va a enfermar, ¿no? No tiene una forma de liberar toda esa energía de miedo, pues vamos a llamarla como adrenalina negativa, porque no tengo un término médico. Como cortisol pudiera ser, ¿no? Lo que pasa es que también, fíjate, hay un tema bien interesante, ahorita regresamos a ese punto, porque ahorita que tocaste el tema de los pueblitos y de las personas que cuando hacían su vida normal estaban, por estadística, había menos contagios también. Sí. Hay un premio Nobel de medicina que se llama Claude Bernard. Okay. No recuerdo exactamente el año, pero fue como a inicios del siglo pasado. Y él decía que lo importante no era el agente patógeno o el bicho, ¿no? El virus, la bacteria, sino lo importante era el campo. Es decir, lo que él decía es, mientras en tu cuerpo, en tu campo, ¿no? Porque el cuerpo le llamaba campo, en tu campo hay balance, está equilibrado, está nutrido, está fuerte, está sólido. Por mucho que venga un bicho de afuera, el cuerpo lo va a poder manejar y lo va a poder equilibrar. Exacto. ¿Me explico? Porque va a encontrar los mecanismos para eliminarlo si es necesario, generar una simbiosis en caso de que sea positivo. Lo encapsulas y lo avientas, ¿no? Claro. Pero el tema, justamente la clave de la salud radica en el fortalecimiento del sistema inmunológico, no tanto de un bicho, ¿no? De afuera.
Y hay, por ejemplo, experimentos, se han hecho experimentos, por ejemplo, de caballos, donde está un caballo enfermo y se le hace que libere toda esa mucosidad en una bolsa. Uh-huh. Entonces luego vas y le pones esa misma bolsa a otros caballos y resulta que los caballos no se enferman. Sí, claro, se adaptan. Claro. Sí. Se adaptan. También hay una teoría muy interesante que habla de los exosomas, ¿no? Pero bueno, ya igual la podemos tocar más adelante. Pero sí, claramente aquí el punto es que empiezas a encontrar una serie de cuestiones que son muy convenientes para el discurso oficial. Por ejemplo, si tú mantienes a las personas con miedo, si las mantienes aisladas de sus seres queridos, se van a entristecer y se van a deprimir y con total facilidad se van a enfermar. Sí, claro. También, por otro lado, el tema de los cubrebocas. Había muchísimas inconsistencias detrás del uso del cubrebocas porque además intentar impedir el paso de un virus con un cubrebocas, o sea, por el tamaño del virus. Sí, esa cosa se cuela, ¿no? Claro, es como intentar evitar el paso de un alfiler con una red de fútbol. Sí. Básicamente, sí. ¿No? Okay. O sea, de alguna forma puede ser más efectivo cuando tú lo que estás buscando es evitar que salgan del cubrebocas como tal si estás realizando algún tipo de operación o estás en una situación quirúrgica, cualquier cosa. Uh-huh. Pero digamos que el cubrebocas, para evitar que a ti te entre ese virus, pues es lo que te digo, es como si tú pretendieras limitar el paso de un alfiler con una red de fútbol. Claro. Entonces, bueno, lo que provocas, de hecho, con el cubrebocas, ¿no? Si tú lo que buscas es no enfermarte, si tú lo estás usando en la calle mientras caminas, corres, tal, lo que estás haciendo es una reducción considerable de la oxigenación en el cuerpo. Y si no hay la oxigenación adecuada en el cuerpo, también la probabilidad de que te enfermes es mucho mayor. Sí. De hecho, por ejemplo, hay, y eso vaya, es también una cuestión química, que es, mientras mayor oxigenación en algún lugar, menos enfermedad va a haber, porque la oxigenación lo que hace es prácticamente quemas, ¿no? Quemas bichos, bacterias, etcétera. Ahora, ahí te va, por ejemplo, yo te lo digo desde mi punto de vista de un fumador. En su momento, pues éramos, ¿no? Factor de riesgo. Sí. El fumador, ¿no? Sí. Porque no, pues es que esa cosa te ataca los pulmones, ¿sí? En fin. Pero bueno, soy fumador, pero que también le gusta el running, el fútbol, en fin, hago varias actividad física, la bicicleta, etcétera. Claro. Yo me compré en su momento porque le dio... te voy a poner el contexto de todo. Una exnovia mía en su momento estaba haciendo su R no sé qué, o sea, R2, R1. Residencia, digamos, ¿no? El tema de hospitales. Eso. Justo. En un hospital aquí de Puebla. Ajá. Donde estaban atendiendo mucho COVID. Sí. Y sí, me llegaba a decir que sí estaba lleno el hospital y demás de gente con COVID. Y que sí, que pues muchos no salían de ahí como tal, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, sí me decía, sí hay mucha gente, pero no hay tanta gente como todo el mundo cree. Porque todos pensaban que la Margarita estaba atascado. Y, o sea, sí había gente, pero tampoco estaba saturadísimo, ¿no? Llenísimo. Uh-huh. Entonces ahí dices como que empiezan esas inconsistencias. Sí. Pero a lo que iba con esto es, yo estuve, a ella le dio después COVID. No, o sea, no le dio en el hospital, sí. Le dio después COVID en otro evento. Sí. Yo estuve en su momento, porque te digo, era imposible para mí quedarme quieto, yendo y viniendo con conocidos y así, a pequeñas reunioncillas y así. También hubo COVID ahí, nunca me dio COVID ni con mi novia, ni en esas reunioncillas. Tiempo después, ya que estaba el tema de la vacuna y todo eso, con mi primo fuimos a trabajar, demás, regresamos. Y no te miento, o sea, nos quedamos trabajando así como estamos tú y yo, sí. Pero en un pequeño cuartillo cerrado y ese cuate tosía. Y yo dije, bueno, es una gripa normal. Resultó que fue COVID y demás. Jamás me dio COVID. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te quiero contar esto? Porque voy al tema de los asintomáticos. Ah, claro. Yo creo que no es que seas sintomático o asintomático, sino más bien que a lo mejor dirían, y no es de verdad, no es por hacerme el valiente ni güey. O sea, a mí me daba igual si me daba o no COVID. Sí. O sea, yo sinceramente no pensaba morirme. Dije, si me llega a dar, no me voy a morir de COVID. O sea, no. Como todos, en su momento me voy a morir,
pero no me va a matar un virus, ¿sabes? Entonces yo no le tenía tanto miedo como, por ejemplo, mi mamá, que en su momento estaba paniqueada. Yo le decía, es que no le tengas miedo, no le tengas miedo al virus, te va a dar. Un amigo cercano mío, su mamá también era así, o sea, súper miedosa a eso. Claro. ¿A quién crees? Le dio COVID únicamente a la señora y al resto de la familia a nadie. Sí, entonces, claro. O sea, ese era mi punto, ¿sabes? Los asintomáticos es como... No, es un término que se empezó a utilizar recientemente, pero en realidad también, por ejemplo, hay cosas muy inconsistentes detrás de cómo se detecta supuestamente el virus, ¿no? Fíjate que el ¿Las creador, pruebas? ¿O a qué te refieres? La PCR, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa. El creador de esa prueba, Kerry Mullis, un premio Nobel, creo que en el 93, él decía que esa prueba servía para muchas cosas, pero no para detectar virus. Y de hecho él dice que si hubiera sabido para qué se iba a utilizar lo que él descubrió, no lo habría inventado. Pues sí. O no habría aceptado el premio Nobel. No me acuerdo exactamente cuál fue de las dos cosas que dijo, pero el punto es que él estaba totalmente en contra en cómo era utilizada la prueba que él había desarrollado, ¿no? Claro. Premio Nobel. De hecho, por ejemplo, sí, si tú ves el tema de las pruebas, cómo se han utilizado en términos de lo que le beneficia a la población, tú empiezas a analizar lo que pasó en el caso del SIDA. Y era interesante porque la sintomatología del SIDA variaba dependiendo de dónde estuvieras. Es decir, si tú presentabas síntomas de enfermedades endémicas en África, eso eran síntomas relacionados con el SIDA, pero eran diferentes a los que había en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era el propósito? Pues tratar de aumentar el mayor número posible de infectados, ¿no? Una manipulación total. Sí, claro. Y hay investigaciones bien fuertes detrás, ¿no? Y de lo que representó no solamente el tema de este SIDA, sino todas las consecuencias que hubo después, por ejemplo, con el AZT, que fue el primer tratamiento que salió contra el SIDA, pero que en realidad lo que hacía era matar a la gente. Sí. Entonces hay cosas brutales detrás, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ver todo lo que hubo detrás de ese tema del SIDA, cuando empiezas a investigar todo lo que salió detrás de Stefan Lanka, ¿no? Y el tema del sarampión, etcétera, todo empieza a coincidir perfectamente con lo que pasó después. Igual también las inconsistencias que hubo, ¿te acuerdas? Con la gripe, la que hubo aquí en México, como en el 2008-2009. ¿A la aviar? La aviar. También. ¿Te acuerdas que fue un pequeño... Yo lo veo como un pequeño experimento previo a lo que iban a hacer como 10 años después. Pero como vamos a ver... Sí, justo, pero curiosamente se la controlaron rapidísimo. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, fue como, ya salió, pero pum, la controló rápido y no hay bronca. Incluso creo que también salió vacuna, ¿no? Para esa, si no... La verdad no recuerdo. Ahora sí que me falla la memoria en ese sentido. No. Yo recuerdo que sí, no me puedo acordar ni siquiera el término que le dieron a la gripa, pero sí, te entiendo perfectamente de cuál hablas. Sí. De hecho, por ejemplo, regresamos al tema de los casos cercanos. Mi abuela, por ejemplo, mi abuela materna era una persona muy sana. Tenía el tema de la artritis, sí, tenía un tema de artritis, pero estaba muy controlado. A ver, hacía acupuntura, había tratamientos naturales, hacía tai chi, o sea, era una persona que hacía su vida completamente independiente, ¿no? Vivía sola, manejaba sola, salía de compras, iba con sus amigas a comer, a desayunar, tenía una vida normal, a pesar del tema de la artritis, ¿no? Incluso cocinaba, ¿no? Ya cada vez lo fue haciendo un poco menos, pero no dejaba de hacer cosas. Cuando empieza el tema de la pandemia, pues obviamente, como eso lo bombardean en las noticias, medios de comunicación, etcétera, pues mi abuela sí acostumbraba a ver las noticias. Entonces le entró muchísimo miedo y entonces se aisló completamente. No quería que la fueran a ver ni sus nietos, ni sus hijos. Empezó a tener un deterioro físico impresionante y no por el COVID, porque nunca tuvo COVID, sino por esa profunda tristeza, por supuesto, que implicó aislarse. Y más en una persona mayor necesitas, como todos, somos seres humanos, que somos seres sociales, ¿no? De hecho, también se ha comprobado que tu felicidad, en términos generales, sí tiene mucho que ver con la calidad de tus relaciones.
¿no? Sí. Las personas que más viven normalmente también tienen calidad de relaciones, ¿no? Los países más longevos del mundo es porque tienen calidad de sus relaciones, ¿no? Salen a hacer cosas con la familia, con los amigos, hacen actividades. Justo. Eso te mantiene vivo, vital, sano, contento. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que tú como, no sé, un cuate más joven de 30 años, sí. por decirte mi edad, ¿no? Bueno, sí. 32, 30 y algo, 30 y siempre. Pases 2 o 3 días sin ver a tus amigos, pero a lo mejor dices, bueno, no pasa nada, los veo la siguiente semana, los veo el fin de semana, los veo no sé qué. Porque, pues sí, el trabajo, esto, el otro, aquello. Sí. A que una persona mayor, como dices, no vea a sus hijos, no vea a sus nietos, no vea... Y sobre todo porque, pues, tú ya eres consciente de que ya tienes por ejemplo, cierta edad. Que ya no tiene a su esposo, Exacto. Claro. Entonces, ahí... Y no sabes cuándo va a ser, digamos, tu último día y no los vuelves a ver. Obviamente te deprime mucho más. Claro, la soledad puede ser muy fuerte si tú, depende cómo lo vivas, ¿no? Y a mi abuelita pues le dio una tristeza muy profunda, ¿no? Al punto en el que a partir de ahí empezó un deterioro muy fuerte, prolongado, del que ya no salió, ¿no? Entonces, yo tengo muchísimos recuerdos hermosos de mi abuelita, pero estoy convencido de que esa tristeza, ese aislamiento, ese miedo, esa depresión que llegó a experimentar fue lo que empezó a generar un deterioro físico muy fuerte. Ahora sí que fue, en pocas palabras, fue lo que se la llevó. Sí, o sea, la depresión de no poder estar con sus seres queridos. El miedo de no querer ser contagiada, ¿no? Y yo me acuerdo que ella era la que ponía de esos tapetes con cloro para que no entrara y todo eso, ¿no? Pero bueno. Y es que justo que ahorita que tocas ese punto, me recordaste también a parte de mi familia, que si lo están viendo, saludos, ya los voy a quemar. Pero había un par de tíos que le tenían muchísimo miedo al COVID, muchísimo miedo. O sea, literalmente mandaban a alguien al súper, no salían en las reuniones familiares de Navidad y eso que, por ejemplo, mis otras tías, mi mamá, nosotros era como, sí, nos reunimos, ¿no? Ya si alguien se contagia a los demás, pues ni modo. O sea, porque aparte de todo tengo un tío médico que estuvo viendo al COVID, que en su momento él fue el que también me dio muchísima confianza. Fue como, no te preocupes, si te da COVID nadie se va a morir, no te apures, ¿no? Pero estos dos tíos no. O sea, no iban a las reuniones, se aislaron, o sea, se aislaron totalmente del mundo. Pues, ¿quién crees que fue a los primeritos que les dio COVID, güey? A ellos. O sea, el miedo, el aislamiento, como dices, o sea, todo eso te baja las defensas, te baja el sistema inmunológico. Dirían, el simple hecho de salir a tomar un ratito el solecito y caminar te ayuda muchísimo para el sistema inmunológico. Sí, es un tema bien interesante porque, por ejemplo, eso empezó a cambiar en los hospitales. A principios del siglo era muy común que en los hospitales hubiera, o sea, que los cuartos de los pacientes estuvieran directo, o sea, les diera directo el sol, que hubiera zonas donde caminar, ¿no? Empezaron a dejar de hacer eso porque se dieron cuenta también que se curaban más rápido. Sí. Entonces, es que la cuota, no, la factura era más pequeña. Sí. Es que digo, la luz del sol es necesaria, la necesitas, es vitamina D, si no mal recuerdo, ¿no? O sea, te da energía, a lo mejor te ayuda a cansar, a dormir mejor, depende si haces ejercicio bajo el sol, o sea, muchos factores. Claro. Tampoco es bueno abusar porque pues, también... No, porque también, si uno abusa, la piel envejece más rápido, por ejemplo. Sí, ¿no? también. O terminas con bronceado de taxista, con tu servidor, o sea, muchas cosas. Sí. Pero sí es necesario salir a tomar la luz del sol. Y si lo primero que te dicen es quédate en casa. Y por ejemplo, claro, y eso es muy fácil de ver. Los países donde menos sol hay un índice de depresión más alto, ¿no? Sí. O sea, es lógico. O sea, el sol, la luz, la vitalidad, porque no solamente el sol en sí, sino todo lo que representa. Las actividades en familia, en pareja, con amigos, ¿no? Justo. Todo eso, lo que hay detrás es vida. Entonces, al final del día, lo que prácticamente a la gran mayoría de las personas lo que nos hace feliz son las mismas cosas. Aunque tengamos personalidades distintas, intereses distintos. O sea, realmente la calidad de las relaciones, de lo mismo, ¿no? Es parte muy importante de una
vida plena, una vida feliz. Sí, claro, ¿no? te sientes apoyado por el de junto, ¿no? Claro, O sea, claro. Alguna vez escuché de mi guía espiritual decir eso, ¿no? uh-huh. Es la persona más coherente que conocí en mi vida. Ella me decía, mientras más espiritual, más importante se vuelve la familia, ¿no? Y no por un tema de apego, sino por un tema de todo lo que comentamos ahorita, la calidad de relaciones, la profundidad, un amor más pleno, ¿no? Y cuando habla de familia no es solamente padres, hijos, que también, sino el círculo en general, la pareja, ¿no? Sí, los amigos que consideras familia también, ¿no? O sea, esos núcleos fuertes es justamente también lo que yo creo que le hace falta a la humanidad hoy en día y por lo cual hoy es más manipulable, porque los núcleos familiares son menos sólidos. Sí. Y si tú mantienes individuos aislados de su familia, los haces más manipulables. Sí, por supuesto. Entonces, lo que justamente necesitamos hoy en día son núcleos sólidos. Si no quieres tener hijos, perfecto. Quieres o no tener hijos, ya es una decisión y es perfectamente válida la decisión que tú tomes. Pero los núcleos fuertes son menos difíciles de manipular, son menos difíciles de controlar. Sí. ¿Por qué? Porque hay comunidad. Sí, claro. Sí, es muchísimo más difícil. Dirían, es más difícil enjaular a una bola completa, claro, que al individuo, claro, ¿sabes? Sí, entonces, pues sí. Exactamente. Y ahorita que tocas ese tema de lo de los hijos y demás, me acabas de recordar algo, pero primero te lo pregunto y ya después te digo lo Sí. que me tocó ver y demás. Sí. ¿Tú qué piensas de los bebés de pandemia? O sea, ¿qué crees que ellos traen algo especial? Porque les tocó, porque a fin de cuentas tú ya estando dentro de tu madre, Sí. tú escuchas, tú sientes, o sea, la vibra, no sé, todo. Sí. Todo, no, como feto tú absorbes, sientes las emociones que siente la madre. Correcto. ¿no? Si la madre siente alegría, siente euforia, siente tristeza, enojo, rabia, todo eso lo experimenta el bebé mientras esté en gestación. Por eso hay gente que literalmente les pone Mozart o demás desde la pancita para que el niño se vaya. Yo, por ejemplo, les voy a poner el himno del Real Madrid, o sea, depende, ¿no? No les quieras hacer tanto daño. Pero, ¿tú qué piensas de todos esos niños que nacieron post pandemia, sobre todo en sus relaciones con otro ser humano, vamos a decir, su relación social? Yo creo que dependía mucho de los casos particulares de cada quien, ¿no? Del círculo, pero hay videos muy interesantes de cómo los niños chiquitos, ¿no? Que nacieron post pandemia ya tienen una serie de protocolos muy identificados, ¿no? Como el tema de higiénico, lavarse las manos, ¿no? El tema del cubrebocas ya lo ven como algo más natural, ¿no? Ajá. El tema de la distancia entre personas ya lo ven como algo más común, ¿no? Ya, algo que a nosotros que no nacimos con eso y que no estamos acostumbrados nos genera un shock. Para las generaciones más recientes es algo como más normal, ¿no? Pero yo sí creo que depende mucho del entorno y del contexto. O sea, por ejemplo, yo tengo mi primo hermano tiene un bebé, bueno, ya un niño de año y medio más o menos. Uh-huh. Y ese niño a mí me parece hermoso. O sea, es un niño súper alegre, contento, juguetón, risueño, ¿no? Porque está en constante contacto y estimulación con papá, con mamá, con abuelos, ¿no? O sea, es un niño muy curioso porque siempre está jugando y se le permite jugar, ¿entiendes? Claro. Está en contacto también con primos contemporáneos suyos, pero también juega conmigo, juega con sus primos del otro lado, juega con mis hermanas. Comprendo perfecto. Sí. Entonces, eso hace que sea un niño, pues obviamente mucho más sano en términos afectivos, ¿no? Uh-huh. Un niño que crece en amor, pues es un niño que está nutrido en amor y por lo tanto va a ser un ser humano que pueda dar amor. Correcto. ¿No? Pero bueno, hasta eso a tu sobrino ya le tocó un poco más de tiempo después de la pandemia. Sí, a ver, él nació en el 2023, si no me equivoco. Sí. Mediados finales del 2023. Un poquito ya. Entonces ya habían pasado 3 años más o menos de que había iniciado la pandemia. ¿Por qué te va una anécdota? O sea, y da la casualidad que a los dos coincide ese patrón. Sí. Igual un primo y un conocido
tuvieron bebé, pero bebé literal, bebé de pandemia, que en ese momento, digamos, la esposa estuvo en el hospital junto con uno que otros infectados y demás. Claro. Y ya sabes, o sea, que señora, póngase el cubrebocas, y el esposo, o sea, podía entrar y podía salir una vez y no podía volver a salir, y se tenía que ir a cierta hora. O sea, muy estrictos, cero contacto, o sea, porque no podían estar tampoco. Y da la casualidad que los dos son niños que, o sea, les cuesta trabajo relacionarse un poco. O sea, no es que sean autistas ni mucho menos, no, pero les cuesta un poco de trabajo o les da miedo la interacción con otro ser humano y sobre todo el contacto físico. O sea, no les gusta que los estés tocando o abrazando o demás. ¿Me explico? Sí. O sea, yo creo que todo eso que escucharon, señora, póngase el cubrebocas, señora, lávese las manos, señora, por favor, no me toque. O sea, no sé. Sí. No sé, cosas así. Ellos lo asimilaron de cierta forma, que dijeron, esto está mal. Y a fin de cuentas, cuando sales de ahí, claro, te cuesta ese trabajo, claro, las relaciones con los demás, porque dices, bueno, yo tengo el recuerdo de esto, que a lo mejor no es un recuerdo como tal, ¿no? Pero lo aprendiste desde ahí y te cuesta relacionarte con los demás. Eso incentiva bloqueos afectivos en la sociedad, en la relación, ¿no? A ver, no me parece mal que la persona, o sea, que quieras abrazar a todo el mundo, o una persona que no quiera abrazar a todo el mundo, saludar a todo el mundo, me parece normal y me parece bien, y me parece, o sea, dentro de sus límites personales está bien. Pero claro, al final del día, oye, somos, por muy frío que pueda ser, por muy calculador, ¿no? Por una personalidad muy diferente que tengas, al final somos seres afectivos. ¿Y cómo te cambia un beso? ¿Cómo te cambia un abrazo? O sea, ese tipo de expresiones de cariño físicas son fundamentales también en la vida de un ser humano. Correcto. Y es que, como dices, o sea, yo no estoy diciendo que el niño todo el tiempo está abrazando a alguien, ¿no? O sea, no. O sea, porque todos tenemos un límite, dirían, también tengo mi burbuja y no me gusta que la traspases. No estar como correcto. Pegotes, ¿no? Pero, o sea, si también tienes esa como... O sea, que no te guste ni siquiera el afecto a lo mejor de tu misma familia, o sea, de tus papás, de tu mamá, o sea, tu familia cercana, porque a lo mejor si llega tu tío a abrazarte es como, ya, tío, suéltame, ¿no? O sea, ¿sabes? Sí siento que es un poco a causa de lo mismo que les tocó vivir o escuchar desde adentro, ¿no? O sea, sí. Ahí sí no te lo podría afirmar, pero tampoco tengo dudas. Sí, claro. No tengo dudas, pero tampoco dudas. Correcto, eso. Ahora, a ver, te pregunto, ¿estamos de acuerdo que, bueno, te voy a dar mi opinión muy personal, el ser humano, desde que yo creo que existimos en este planeta, ha comido lo que se le ha puesto enfrente? Plantas, animales, etcétera. Yo no creo que un chino que comió un murciélago, porque ellos ya comían murciélago, y ellos se comen... Llevan miles de años comiendo murciélago. Ellos se comen todo, güey. Haya sido el que desató, ¿no? La pandemia. Sí, no, o sea, eso es absurdo. Bueno, a mí se me hace absurdo. Por supuesto. Ya se me olvidó que te iba a preguntar. Bueno, tú independientemente... Sí, ya se me olvidó dónde iba con esto, güey. Pero bueno, tú independientemente de esto, ¿qué opinas y por qué es pandemia? O sea, ¿tú por qué crees que inició todo esto? ¿Quién lo inició? Y si quieres, da tu punto, doy mi punto, claro, y la cerramos. Mira, yo lo que creo es, o lo que observo es, para ciertas élites, ciertos grupos de poder, para poder implementar una idea, para poder implementar un plan, primero necesitan vendértelo inconscientemente. Ellos de alguna forma tienen prohibido violar el libre albedrío del ser humano, pero utilizan mecanismos para poder convencerlo de comprar la idea que ellos te quieren vender a nivel inconsciente. Entonces llevan muchísimo tiempo a través de mensajes, de simbologías, a veces son muy literales incluso, pero la gente lo va aceptando y lo va aceptando. Y cuando te ponen el tema de la pandemia, mucha gente lo aceptó porque ya había comprado la idea inconscientemente tiempo atrás. Por ejemplo, hay un TED Talk muy interesante que sale el propio Bill Gates hablando, y dice, si nosotros
desarrollamos las vacunas de la forma adecuada y las aplicamos de la manera correcta y somos lo suficientemente inteligentes para hacerlo de la forma más efectiva, podremos reducir la población de un 10 a un 15%. Ajá, justo. Eso lo dijo él literalmente en un TED Talk. Que por cierto, ese cuate, te interrumpo momentáneamente. Sí. Ese cuate ahorita está enfrentando cargos, me parece que en Perú, contra crímenes contra la humanidad y tiene prisión preventiva, güey. O sea, ese cuate, y eso ya va por el tema de los pinchazos, O sea, no sé si tuvo que ver o no con la creación de esto, que tal vez sí, ya si lo ves un poco más a profundidad, tal vez sí, no estoy seguro. Dirían, lo mismo que te dije hace rato, no tengo pruebas, tampoco dudas, pero está enfrentando ese tipo de cargos, Pero bueno, perdón, te interrumpí. No, y en muchas partes, a ver, obviamente tienen un organismo legal, ¿no? Y influencias súper poderosas que los protegen en muchos casos y en muchos ámbitos, ¿no? Sí. De hecho, también el tema legal detrás de las vacunas, ellos se deslindan completamente de cualquier responsabilidad por efectos secundarios, ¿no? O sea, ya no puedes demandar a una farmacéutica por los efectos secundarios de la vacuna. No puedes. O sea, ya legalmente ya no tienes los recursos para poder... No puedes, pero te obligan a ponértela, ¿no? O sea, literalmente es atarte de manos, pero bueno. Y bueno, a ver, sí. O sea, por ejemplo, depende del país donde era, ¿no? Aquí en México tengo entendido que nunca fue obligatorio, ¿no? Incluso también hubo muchas denuncias de lugares donde trabajaban las personas, empresas, tal, que los obligaban prácticamente a vacunarse o si no les quitaban el trabajo. Y eso es justo, ilegal. Sí. Eso es ilegal porque no tenían o sea, no estaba prohibido. ¿Me explico? Ok. Pero justo, o sea, es justo a lo que iba. O sea, no era obligatorio como tal. A lo mejor, no sé, tú que eres independiente, yo que soy independiente, o sea, que no ibas como a lo mejor de 9 a 8 a la oficina y tenías que estar ahí con el resto de tus compañeros y demás. A ellos sí los obligaban. Sí. O sea, a lo mejor tú tuviste la suerte de que no te obligaron, yo también tuve la suerte de que no te obligaron, a menos que quisieras viajar o algo así, que te la pedían a fuerza para viajar. Claro. Pero en escuelas, a los profesores, en sector salud, obviamente, creo que incluso a los alumnos, ¿no? Sí, en muchos casos también. Y los obligaban a vacunarse, cosa que dices... Si no te vacunabas, no te daban matrícula, ¿no? Había casos así. Incluso, por ejemplo, hablé con un amigo italiano hace un par de años y él me decía, por ejemplo, que él no se vacunó porque afortunadamente como él trabaja de taxista y su padre tenía una flota de Ubers, él pudo trabajar sin la necesidad estricta de vacunarse, ¿no? Pero sí decían, prácticamente no puedes ir al súper sin el carnet de vacunación, no puedes ir a cortarte el cabello sin carnet de vacunación, o sea, una serie de cosas que te limitaban, cuestiones de necesidad básica. Y él me lo dijo, yo noté que muchas personas después de la vacuna es como si hubieran perdido su alma, se hubieran perdido su brillo, o sea, se les apagó la vitalidad, se les apagó su chispa interior, es como que se murieron por dentro, pero sin morir biológicamente. Sí. O sea, él me lo dijo un italiano en Roma. Como el estado de ánimo, digámoslo así. Sí, un romano me lo dijo así tal cual. Entonces, yo es lo que observé que también donde más control había, sí, por un lado había más personas que aceptaban, pero también los que resistían tenían una fuerza de voluntad mayor, ¿no? Okay. En el caso de México, por ejemplo, creo que el gobierno no lo manejó tan estrictamente, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo una serie de polémicas ahí porque había gente que quería que la vacuna fuera obligatoria prácticamente, ¿no? Y al final el gobierno nunca, o sea, siempre se fue como por la lateral y así, pero al final hagan lo que quieran, a mí no me metan. Se impuso exactamente, ¿no? O sea, sí se compraron vacunas, sí se promovieron y estimularon los protocolos y los programas de vacunación, pero nunca se obligó a la gente. O sea, yo nunca dejé de poder sacar dinero del cajero, ¿no? Por ejemplo, sí. Como sí pasó en otros países. O sea, si no estabas vacunado no podías... Había países donde no podías sacar dinero del banco, del cajero, sin tu carnet de vacunación. Ay, qué mentada y qué control, ¿eh? Sí. Qué control, güey. Sí.
Y entonces ahí se violan una serie de derechos humanos, ¿no? Y a tu privacidad son increíbles. Qué gacho está eso, ¿eh? O sea, literal, bueno, ahorita que tocas ese tema, me voy a salir rotundamente del tema del COVID, pero lo mismo voy con el tema de la electricidad. Hoy en día, coches eléctricos, muchos comercios electrónicos. ¿Y viste lo que acaba de pasar en España? Sí, en el apagón, se les acabó el mundo a los europeos, güey. ¿Y qué pasó? O sea, y entonces, y salió mucha gente a decir, bueno, y entonces, ¿qué tan buena idea es el dinero digital? ¿Y qué tan buena idea es prescindir del dinero físico? ¿Y qué tan buena idea es comprar coches eléctricos? Porque también está este programa de las ciudades de 15 minutos, donde prácticamente lo vas a poder hacer todo en 15 minutos, todo va a estar controlado, pero también vas a necesitar permiso para salir o entrar. Correcto. No, y hablando de un control, total, como lo fue el COVID en su momento, claro. Este es otro, güey. Claro. Si tu comercio es electrónico y adiós luz, no vendes, güey. No. Sí, el dinero. Si toda tu lana la tienes en el cajero, en el banco, en lo que tú quieras, físico, criptomonedas, lo que sea, y no hay luz, no tienes dinero, güey. O sea, tu coche es eléctrico, no tienes medio de transporte, güey, como para decir, bueno, a lo mejor, no sé, se fue la luz en España, pues dices, me urge la lana, pues voy a lo mejor a yo qué sé, quién está junto, Portugal, ¿no? Me parece, me voy en coche a Portugal, güey. Sí. O bueno, me voy entonces me parece que también se fue la luz, pero imagínate. De arriba que sí tenga luz, ¿no? Sí, me voy en coche, saco mi lana porque me urge, tengo que pagar lo que tú quieras. O sea, no, pues es un control total, güey. La luz eléctrica, y lo estaba leyendo lo mismito, estaba leyendo lo mismo. Dije, o sea, son cosas que no piensas hasta que pasan y dices, madre, es que ¿qué razón tienen? Sí. Y yo creo que también por ahí va el tema de todos los nuevos coches. O sea, ya todo lo quieren hacer eléctrico, incluso hasta las ollas express. Ya todo es eléctrico, güey. Todo es eléctrico. Sí. Y a ver, que aquí queda claro que yo no estoy en contra del progreso ni del desarrollo, para nada, todo lo contrario, sino que más bien creo que pueden utilizar ese tipo de cosas como especie de control, y donde te quitan eso, ¿no? Entonces, sí, güey. Sí, son cosas como que hay que por lo menos planteárselas para decir es aquí hacia donde queremos ir como sociedad, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo ya vimos las consecuencias que hay por permitir otorgarle nuestra soberanía a alguien más, ¿no? Sí. Cuando uno dice que se haga responsable el gobierno, cuando le doy total... o sea, mi salud la pongo en manos de alguien más, cuando mi soberanía la pongo en manos de alguien más, ¿no? Hay una frase bien interesante, la verdad no recuerdo si la dijo Aristóteles, Sócrates o Platón, uno de esos tres grandes filósofos de la antigua Grecia. Alguno de los tres dijo algo así como, si tú no eres tu propio médico, eres un tonto. Ok. ¿No? Ok, o sea, la salud empieza por ti mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que también es importante recuperar esa autoridad sobre uno mismo, esa soberanía. Decir, bueno, yo soy el primero en hacerme responsable de mi propia salud, ¿no? Uh-huh. Porque si yo no me cuido, ¿cómo pretendo que alguien más lo haga de la forma en la que yo quiero? ¿Me explico? Sí, claro. Porque por mucha tecnología que haya y tal, siempre va a haber intereses detrás, siempre hay intereses de que la gente consuma más medicamentos, de la gente que la gente consuma tal cosa, de que la gente se pinche con tal cosa, o sea, uh-huh. Siempre va a haber intereses detrás, ¿no? Sí, entonces claro. Ahí es donde uno tiene que asumir esa soberanía y decir, bueno, ¿qué voy a hacer por mí? ¿No? Y digo, ahí tienes toda la razón. Porque al final de cuentas el cuerpo te responde con lo que recibe, ¿no? Claro. Si tú al cuerpo le das pura azúcar y carbohidratos y cero ejercicio y una vida totalmente sedentaria y después dices, ay, ¿por qué me dio diabetes? Es como, ¿por qué crees, no? Claro. ¿Por qué crees que te dio diabetes? O sea, tienes que, si no cuidas tú tu cuerpo, o sea, si no cuidas tú tu salud, por supuesto, nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Y es un tema también, el tema muy buena frase, de las emociones, ¿no? También. Decir, o sea, ya también es cada vez más difícil ocultarlo. Tus emociones tienen una implicación directa en tu salud, ¿no? Y está cada vez más comprobado y más evidenciado. Hay una casuística cada vez mayor sobre cuál es el mensaje de las enfermedades, ¿no? ¿Qué emoción hay detrás de cada enfermedad, ¿no?
Y entonces cada vez hay una casuística mayor y hay cada vez una correlación mayor entre cáncer, ¿no? Y situaciones de perdón no resueltas. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces hacia uno mismo. Justo. Por ejemplo, de amargura, tristeza profunda y diabetes, ¿no? Entonces es muy interesante porque al final del día la diabetes, ¿no? Cuando ya hay una resistencia a la insulina, es que la célula ya no se abre a la entrada de glucosa y ya no se transforma en energía porque se pierde la sensibilidad a la insulina, entonces ya no se abre, ¿no? Entonces ese azúcar que podría entrar a la célula y transformarse en energía se queda en la sangre. O sea, y eso es, y por ejemplo, final, eso a mí me suena mucho a gente amargada, o sea, con claro, todo respeto, al final, pero si a nivel celular sí. la célula se cierra a la dulzura, ¿qué parte de ti se está cerrando al amor? Sí, qué fuerte, güey. Ok. No, entonces, sí. Hay muchas correlaciones que empiezan a pasar y cuando uno escarba, ¿no? Por ejemplo, apenas, yo hace como 6-7 meses me rompí el tendón del dedo gordo del pie. Ok, sí. Y eso, yo hablé con una persona que se dedica a hacer biodescodificación y le dije, oye, fíjate que me pasó esto. Y esa persona habla muy cariñosamente, ¿no? Entonces me dice, corazón, dime si me equivoco, pero te estás sintiendo así. Ajá. Y yo sin haberle comentado nada, me desnudo completamente. ¿Cómo me estaba sintiendo a nivel emocional? Dije, es tal cual lo que estoy sintiendo, tal cual. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que el cuerpo, al reventar eso, trató de resolver un tema biológico, ¿no? Y cuando lo entendí, pues obviamente empezó mi proceso de recuperación también, ¿no? Y igual a un amigo, muy amigo, un practicante, que es un hermano para mí, le acaba de pasar algo también, ¿no? El tema del tobillo, ¿qué hay detrás del tobillo? ¿Cuáles son las emociones que hay detrás? Y eso nos pasa a todos. Entonces es una escuela. O sea, realmente el cuerpo siempre está trabajando para la salud, pero a veces no tenemos la suficiente información para interpretar qué es lo que nos está queriendo decir. Justo eso es lo que te iba a decir, luego me pasa su número, porque yo también hace poco me lastimé el tobillo. Vengo lastimado del tobillo. O sea, traigo ahí un moretoncito, ya sabes, por correr y demás, pero hay algo más detrás. O sea, porque no, yo también digo, no es normal que estás guardando. Sí, exactamente. Pero lo sintomatiza, ¿no? Entonces, el cuerpo tratando de resolver un tema biológico, pero pasa mucho, o sea, y es algo muy interesante. Yo invito a que las personas observen, cuando uno acaba de tener un enojo muy fuerte, al poco tiempo te enfermas. ¿Por qué? Porque el enojo, esa carga de energía tan fuerte, ¡pum!, baja completamente el sistema inmunológico. Entonces, tú después de enojarte, es muy fácil que te dé gripe. Sí. A los pocos días. Es muy fácil. Pero, por ejemplo, ¿tú qué recomiendas? O sea, imagínate que, no sé, te hicieron pegar un coraje. Sí. ¿Qué sería mejor? ¿Liberar todo ese enojo en el momento? A lo mejor no con la persona, ¿no? O sea, tampoco te voy a decir vete peleando por la vida. O lo mismo con la tristeza, ¿no? El que te pongas a llorar o... Yo creo que ahí empieza el trabajo de gestión emocional de cada uno. Porque, a ver, las emociones uno las puede sentir, pero también ni las voy a ignorar, pero tampoco me voy a someter a ellas. Sí. Porque es como la gran trampa de este plano también. Estoy de acuerdo. Pero controlar es como más bien como reconocer y aceptar lo que estás sintiendo, ¿no? Abrazarlo, entenderlo, tratar de liberarlo de la forma más sana posible en el momento y ya después cuando te calmes, empezar a tomar acción, pero sí siempre tratar de que esas emociones no te controlen. Y no te la guardes. Seguido, sí, me pasa seguido, porque donde no logro trascender eso, la emoción te controla y entonces es como un caballo desbocado que te va a llevar a donde el caballo quiera. Exacto. O sea, tú no puedes ser más fuerte que el caballo. Así son las emociones, son como el caballo. No puedes ser más fuerte que el caballo. Nunca le vas a ganar al caballo. Sí. Pero puedes ayudar a dirigirlo hacia donde tú quieres que vaya. Mira, yo, por ejemplo, yo sí soy mucho de intentar controlar tus emociones, incluso hasta si lo quieres ver por estrategia o lo que tú quieras. O sea, no sé, a lo mejor te lo voy a poner un ejemplo tonto en una negociación o lo que tú quieras. Claro. O sea, no, si te está saliendo bien la cosa, no vas a soltar la sonrisota, ¿no? O sea, tienes que ser más frío, más calculador y demás. Claro. O sea, estoy de acuerdo en el tema de controlar las emociones, pero tampoco reprimirlas. Exactamente. Porque hay mucha gente que a lo mejor te metiste una enojada de aquellas y te la guardas, ¿no? Porque a lo mejor no quieres, pero ya que te guardaste ese enojo, por decirte algo que creo que es de las cosas que más daño hacen,
te enfermas al poco tiempo. Sí, o sea, no te estoy diciendo que te enojes y te pongas como Hulk, te golpees a alguien o que le metes la... Sí, o sea, no. Sí. Pero sí libéralo cuando puedas, en su momento. Por ejemplo, no sé, o sea, si guardas estrés, lo que tú quieras, el box es buenísimo. El estarle pegando al saco es buenísimo. Te terminas cansado, te sientes desestresado. O sea, es una joya. Entonces, hay muchas formas de liberar ese tipo de emociones. Sí, de forma sana. Sin afectar a los demás, obviamente, claro, ¿no? Por supuesto. Pero sí, guardártelo yo creo que es de lo peor que puedes hacer. Pero... Plandemia, ¿y por qué Plandemia? Porque nos salimos del tema. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿O quieres No, yo creo que fue, o sea, regresando al tema del que venimos platicando, de cómo te van vendiendo la idea a nivel inconsciente para después. Y como todo es programación. Sí. Al final creo que fue un poquito por ahí, ¿no? Es decir, fueron preparando, calentando el caldo poco tiempo antes, o no tan poco tiempo antes, para que cuando saliera es tratar de venderle la idea al mayor número de personas posible. Uh-huh. Entonces yo sí creo que estuvo completamente preparado, orquestado. Hubo muchos lugares donde antes de que saliera cualquier información de la pandemia, que tenían información privilegiada, ya habían comprado un montón de cubrebocas y de quién sabe cuántas cosas, pero curiosamente no había todavía información de nada, pero de alguna forma les llegó la información privilegiada y estaban preparados, las compraron a muy bajo costo y se hicieron multimillonarios. Ya estaba listo el comercio ahí para... Por supuesto. Igual el alcohol, en su momento había un montón de alcohol y lo empezaron a subir. Empezó la pandemia, pum, todo para arriba, o sea, se aumentó de manera brutal el precio del alcohol y se acabó así. Claro. O sea, estrategias comerciales bárbaras. Sí, por supuesto. ¿Por qué crees que haya iniciado en China, güey? O sea, aquí sí, vamos a decirlo tal cual. ¿Quién crees que haya sido el que... A ver, te doy mi opinión, mi perspectiva. Yo creo que esto inicia porque, bueno, China y Estados Unidos siempre han tenido, desde que tengo memoria, una guerra comercial muy fuerte entre ellos dos, ¿sale? Sí. En 2018 estaba muy, muy pesada, lo mismo que ahorita en 2025. Entonces, aguas, cabrón. Pero bueno, yo creo que obviamente fue estrategia de cualquiera de los dos. No sé si fue China, no sé si fue Estados Unidos, no tengo idea. Pero fue una estrategia de cualquiera de los dos para pasar a fastidiar al otro. Por el país en el que se dio, yo al inicio pensaba que había sido China, porque China de cierta forma en mercados, en comercio, en acciones y demás, China se hizo de muchas de Estados Unidos, porque Estados Unidos no tenía, digamos que la lana, ¿no? Y estos cuates decían, bueno, no te preocupes, yo voy comprando y me voy haciendo prácticamente dueño de tus empresas. Entonces, en su momento pensé que era China, pero ya después, y sobre todo con lo que ahorita descubrieron de los rusos en Ucrania, que tenían 40 y no sé cuántos laboratorios estadounidenses para armas biológicas. Sí. Y en parte también creo que uno de los que estaba, o bueno, la gran mayoría del equipo que estaba en el laboratorio de Wuhan cuando se desató todo esto eran estadounidenses, eran americanos. Claro. Olvídate, ya no pienso que haya sido China, pienso que fue Estados Unidos que atacó al rival directamente para liberar, porque güey, China es el país más poblado, y si tú quieres hacer un caos en el mundo, empiezas por el país con mayor población demográfica y te lo llevas al país con mayor turismo en el mundo, que es Italia. O sea, si tú quieres realmente expandir algo así, empiezas por China, que tienen un chingo de chinitos, y te lo llevas a Italia, que llega un chingo el turismo. Pienso que fue Estados Unidos el que inició todo y no China como lo creía hace años. Mira, fíjate, hay videos bien interesantes de cómo está la administración Obama, ¿no? Está Obama, está Hillary Clinton, está Anthony Fauci en el laboratorio de Wuhan, tiempo antes de que saliera todo esto. Y curiosamente también... Eso no me la sabía. Hay muchos intereses. Está bueno. Ajá. Sí, impresionante. Hay muchos intereses también detrás de lo que está pasando en Ucrania, porque lo que tuvo que ver en la pandemia tiene mucho que ver con Ucrania también. Y cómo hay muchos intereses detrás, no solamente de la administración Obama, sino también de la administración Bush, de la administración Clinton,
justamente en Ucrania, ¿no? ¿Por qué las empresas, por qué hay negocios e intereses económicos muy importantes de Biden, el hijo de Biden, en Ucrania, ¿no? Okay. Entonces, lo que pasó, a mí es como yo lo veo, ¿no? Realmente creo que hay, o sea, lo que estamos viendo es como la parte más baja del poder. En realidad hay una serie de estratagemas que se están jugando arriba. Sí, por supuesto. Y hay juegos de poder muy fuertes, entonces se ha comprobado incluso también, hay vínculos, nexos muy profundos entre la CIA y el Partido Comunista Chino. Okay. Entonces, al final, ¿quién está detrás del Partido Comunista Chino? La CIA. Okay. ¿Quién está detrás de por ejemplo, y es perverso, suena perverso, pero quién está detrás de los programas autoritarios y comunistas de Venezuela, de Cuba? La CIA también. Okay. Porque si Estados Unidos hubiera querido, nunca se hubiera instaurado el comunismo como tal. No hubieran tenido nada que hacer. Si Estados Unidos dice no, es imposible. Sí. Imposible. Sí. Entonces, detrás de estos programas comunistas, detrás del Partido Comunista Chino, está la CIA. Sobre todo a Cuba, ¿no? Claro, pero también ¿quién es enemigo de la CIA? Pues no es que sea otro país. O sea, el mismo Kennedy, ¿no? El mismo John F. Kennedy, cuando empezó a hablar en contra, tal, pues se lo quitaron. Chao. Lo mismo pasó con Lincoln, ¿no? O sea, cuando empezó a ser un problema también, cuando empezó a ser un estorbo. Y en ciertos casos también es lo que han intentado con Trump. O sea, casi no se habla, pero Trump estuvo a punto de ser asesinado hace unos meses. ¿Te acuerdas que tuvo que le pasó por la oreja y tal? O sea, yo creo también que qué buena no foto le tomaron, güey. Sí, impresionante. Es la foto histórica que va a tener más fuerza con el paso del tiempo. Va a ser una foto histórica. Ahora no tanto porque hay mucha mala prensa hacia Trump, pero con el paso de los años, esa foto va a ser emblemática. Sí, correcto. Y no es que sea Trump, o sea, porque Trump es solamente un actor, es solamente una imagen, es solamente un títere. ¿Qué es lo que hay detrás de Trump, no? Porque también está este grupo de intereses que se le llaman, entre comillas, de ultraderecha, pero que en realidad están totalmente en contra de este globalismo salvaje que ha generado un montón de situaciones en el mundo. Es que es justo lo que iba, o sea, yo creo que Trump es parte de ese grupillo, o sea, no siento que Trump sea tanto un títere. ¿Me explico? O sea, como que Trump se sale de ese guacal de títeres y por eso es que es tan molesto el cuate. No sé si me doy a entender. O sea, hablándote de algo más arriba que todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Sí. Que son los que realmente manejan los hilos. Porque a fin de cuentas, como lo dices, Trump es un presidente ya. Sheinbaum es una presidenta ya. Hay gente títeres arriba. Claro. Incluso yo te diré que los que están detrás también son títeres. O sea, los que sabemos que sabemos que son los que están detrás de los gobiernos de toda la vida, ¿no? Los Rothschild, los Rockefeller, ¿cómo se llama? George Soros, ¿no? Que es un... Yo te diría que el mismo Bill. Claro, pero todos esos también responden a intereses de más arriba que no sabemos quiénes son. Es más, la reina Isabel. Por supuesto. Y de hecho todos son familia. O sea, hay un linaje que conecta con todos. O sea, todos están conectados en sangre, ¿me explico? Entonces, apenas, es una noticia muy interesante que salió hace ya algunos años de una chica que empezó a hacer una investigación profunda y se dio cuenta que armando el árbol genealógico resulta que George Bush y la reina Isabel son primos en cierto grado, ¿no? Mira, y Obama también. Entonces, todos los grandes políticos, líderes del mundo, no están ahí puestos a nivel democrático como la mayoría de la gente cree. Todo es manipulación y todo es un show y ponen a quien a ellos se les antoja. Claro. No existe la democracia. No, güey. No, es un mito. Es un mito, porque además es la forma más fácil de hacerle creer a la gente que son libres. Yo, por ejemplo... ¿Cuál es la cárcel más efectiva? Cuando le haces creer al que está dentro de la cárcel es libre. Correcto. Tuve un conocido, ahí sí dirían, no voy a decir nombres, pero tuve un conocido hace años cuando si no mal recuerdo, fue en la elección de Peña Nieto, o sea, cuando ganó Peña Nieto. Sí. Porque creo que antes estaba Calderón, ¿no? Si no mal recuerdo. Antes de Peña Nieto, Calderón. Sí. Calderón. Estaba muy metido, exacto, correcto. Estaba muy metido en todo ese rollo de la política y demás, o sea, muy metido, pero ya a niveles de, presidencia y demás. Sí. Y alguna vez platicando en una reunión, no me acuerdo quién comentó no, pues se va a poner bueno y no sé qué, y están fuertes y el otro, y no sé. Y se ríe y dice, la va a ganar fulano.
ya está decidido, ya hubo reunión, ya se sentaron a platicar y la va a ganar fulano. Escuché y dije, no creo, güey, está bien idiota. O sea, es más fácil que la gane Cuadri. Dicho y hecho, ganó fulano. O sea, como tú dices, es algo que ya está, o sea, todo el mundo que sale a votar y que sí, vamos a, güey, o sea, entre ellos se ponen de acuerdo, claro. Viene una orden de arriba, vas a ganar tú, vas a hacerlo así, claro. así, claro. Y se acabó. Claro, o sea, y está este tema del juego de los partidos, que la izquierda y la derecha, pero pues en el fondo los patrones de unos y de otros son los mismos, ¿no? Sí, correcto. Y más en el caso de las democracias, entre comillas, latinoamericanas también. Sí. Es muy evidente, ¿no? Porque aparte está lleno de chapulines. O sea, la política en México está llena, en Latinoamérica en general está llena de chapulines. Vamos a ser realistas, todo Morena actual es 70% PRI. Claro, es el PRI. Entonces, es el nuevo PRI. Pero bueno. Pero el PAN también, o sea, en un inicio cuando aparentemente era una cuestión diferente, al final era lo mismo también. Claro. O sea, estaba lleno de priistas y priistas de panistas, panistas de priistas, de morenistas, de perredistas. Un chapulineo bárbaro. Por supuesto, es un juego de poder nada más. Y por ejemplo, a mí uno de los, por darte el comentario, a mí uno de los partidos que me dan, como dirías, hasta ternurita, güey, es el Partido Verde. Porque cuando el PRI está fuerte, estamos afiliados al PRI. Cuando Morena es el que está ganando, nos vamos con Morena. No, pero siempre el lado ganador de la historia. Que ese es el tipo de partidos que tendría que desaparecer, porque solamente está comiendo presupuesto público. Claro. Pero ellos o sea, el propósito del Partido Verde no es generar cambios en el país, no es impulsar cambios, no es el poder ni siquiera ganar las elecciones. Ellos saben que jamás en la vida van a ganar las elecciones. Lo único que a ellos les interesa es tener el número mínimo de personas afiliadas, o no me acuerdo si es como de votantes de elecciones, para desfalco de presupuesto. Para mantenerse ahí, ¿no? Y no desaparecer como desapareció el PRD, ¿no? Sí, justo. Que también yo creo que incluso hay manipulación ahí, o sea, es como este partido ya no interesa que esté, pues entonces vamos a hacer que desaparezca y le vamos a poner tantos números de votaciones. ¿Por qué? Porque es extremadamente fácil manipular los resultados electorales. Claro. Extremadamente fácil. Y comprobó a través de ciertas programas, softwares, máquinas, ¿no? Que tenían incidencia en Venezuela, en Estados Unidos, obviamente acá en México, ¿no? Es decir, hoy en día, y por el tema digital, es más fácil que nunca manipular los resultados de unas elecciones. Sí, totalmente de acuerdo. Es un juego, nada más. Aparte, digo, qué casualidad que ese partido que te comento está lleno de juniors y de hijos de políticos o de puros cuates que no encontraron un lugar como la política en ese momento. Claro. Y es como, bueno, mientras me vengo aquí al Verde, me hago tonto un ratito, voy a cobrar, voy a ganar una Sí, por supuesto. Ya estoy. Pues sí. Claro, y hablan de la narcopolítica, ¿no? De quiénes detrás, o sea, de todos los partidos, sus vínculos, sus nexos con el narcotráfico, lo que acaba de salir de Cedillo. Pero al final, detrás, o sea, y es ir más atrás, o sea, ¿qué hay? ¿Quién está detrás del narcotráfico? Sí. Si realmente a Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, la CIA, las agencias de inteligencia fuera un problema en el narcotráfico, lo hubieran desaparecido hace mucho tiempo. Son instrumentos de control de poderes que están más arriba. Sí. ¿Me explico? Es más, yo pienso que actualmente no es el gobierno el que controla al narco, es el narco el que controla al gobierno. Y eso ya es un peligro. Detrás del narco. ¿Me explico? De esas pantallas. Hay alguien, o sea, alguien que está detrás incluso. Entonces, pues obviamente así funciona, ¿no? Pero eso yo siento que ya es un peligro, ya se te salió de las manos. Por lo mismo Trump, sí es como, güey, o sea, ponle un alto a estos cuates porque ya tienes un problema en tu país. Y si tú tienes un problema en tu país, yo tengo un problema en mi país. Sí, a ver, son gente con muchísimo poder. Somos vecinos, a fin de cuentas. ¿No? Tienen mucho poder, es la realidad. Eso es peligroso, y no se sabe el alcance, ¿no? Pero bueno, ya serán otros temas en efecto. que tocarnos en otro momento. Oye, no sé si quieres un ratito platicar de la Champions. Me parece muy bien. ¿Cómo viste las cerramos ya tema COVID entonces. Sí. Y la verdad, güey, te voy a ser muy sincero. A mí me decepcionó un poquito el Arsenal. Sí. Sentía que iba a traer buen punch, que le iba a pegar al Paris Saint-Germain y salió a jugar. No te voy a decir que salió a jugar a nada porque han estado jugando bien, güey. O sea, es un equipo que ha estado jugando bien. Bueno, más o menos porque apenas empató en la Premier con
el Crystal Palace. No, es un equipo que empata mucho porque no tiene ese punch muchas veces. O sea, es un equipo que o te mete 5 o le cuesta trabajo meterte 1 o 2. Pero me da la sensación, la verdad, de que el PSG tenía más ganas de ganar ese partido que el Arsenal. Sí. Y te lo digo como aficionado Bonner. Yo creo que el Arsenal sí necesita un delantero punta, un matador, un Joker, ya sabes. Porque ahorita está utilizando a Mikel Merino como falso 9 y entonces se abren puertas y entonces puede jugar de forma distinta. Pero al final del día yo también creo que en el área necesitas una presencia y Mikel Merino lo ha hecho muy bien, me parece un jugadorazo, pero no es un 9 nato. Sí, necesita cierto tipo de garra, o sea, el equipo en general, ¿no? Sí. De ambición. Me da la sensación de que el Arsenal está jugando muy bien, tiene grandes jugadores, tiene un sistema defensivo muy bien hecho, ¿no? Trabaja muy bien a los espacios, a la pelota parada. Uh-huh. Está muy bien trabajado el equipo y cada vez gana más, cada vez juega mejor, cada vez se acerca más a los títulos. Pero esa ambición, esa garra, esa hambre de querer ganar cosas es lo que todavía siento que tiene que trabajar ahí un poco, o se notó más en este partido de ida. De cualquier forma, yo creo que aunque el PSG fue mejor y tiene mejor plantilla y tiene mejor equipo y tiene un entrenadorzazo como Luis Enrique, creo que el Arsenal tiene serias y claras chances de ganar en París. Sí, o sea, yo creo que va a ser un partido donde el Arsenal por obligación va a tener que jugar mucho mejor a lo que jugó en el partido de ida. Incluso también Donnarumma sacó un par de pelotas impresionantes. Bueno, es que eso voy. También Donnarumma fue factor importante para que no empataran el partido. Pero es que Donnarumma es Donnarumma. O sea, también es un porterazo. Sí, que había tenido un bajón de nivel, pero ahora lo está recuperando y se está convirtiendo en uno de los mejores. Sí. Y bueno, a ver qué pasa, porque el Arsenal, te digo, ahorita está jugando la Premier. Vamos a ver cómo va. Porque es un equipo que está empatando mucho. Va ganando 1-0. Empató 3-3 contra el Crystal Palace. Sí, que dices, ya del segundo lugar, o sea, nadie le va a quitar el segundo lugar al Arsenal ahorita. Bueno, y tampoco ya matemáticamente ya no alcanza a Liverpool, porque Liverpool sí ya acaba de ser campeón el Liverpool. Sí, ya no hay forma. Ya se consagró. Pero del segundo, nadie se lo va a quitar. O sea, va a quedar segundo en la Premier sin problema y lo vamos a volver a ver en Champions, que es bastante bueno. Sí, bastante bueno para el equipo. Y el PSG a mí me parece que es un equipazo que está cada vez más cerca de lo que quieren, ¿no? O sea, lograron una cohesión de equipo donde todos atacan, todos defienden. El primer gol me pareció... Tiene muy buen equilibrio. Una locura. O sea, la jugada de Kvaratskhelia y luego... Sí, güey. O sea, cómo juega... Dembélé está a un nivel espectacular. O sea, si el PSG gana la Champions, que no nos sorprenda que le den el Balón de Oro a Dembélé. Yo sí veo un poco complejo que gane el Paris Saint-Germain en la Champions viendo la otra llave. Pero... bueno. Bueno, porque ahora vamos a eso, ¿no? Antes de pasar esa llave, ¿qué porcentaje le das a esta eliminatoria? ¿Cómo crees que quede? Yo creo que el Arsenal tiene un 42% de chances de pasar y el PSG un 58%. ¿Neta? Más o menos, sí. Uy. Entre 42 y 45 le veo chances al Arsenal y 55, 58 se le veo al PSG. Pero bueno, igual sí, o sea, sí creo que va a ser un partido parejo, pero sí creo que es favorito el PSG. Me parece normal. Sí es favorito. Ahí te va, yo creo que al revés. O sea, y a la historia, me voy a la historia del fútbol. El Paris Saint-Germain en los partidos importantes siempre se termina cayendo. Siempre se termina cayendo. Puede irse con ventaja, puede lo que tú quieras. Y a fin de cuentas, en el de vuelta, siempre le dan la vuelta al Paris Saint-Germain, güey. Bueno, pero el Arsenal también ha fallado ahí. También ha fallado el Arsenal ahí. Pero sí le veo, y sobre todo, ¿sabes qué? Le veo muchos argumentos con el cuate ¿cómo se llama? Que por cierto, fue histórico lo que le hizo al Madrid, güey. Es el primer jugador en meter 2 de tiro libre. Sí, Declan Rice. En cuartos. Declan Rice. Sí, pero bueno, está tirando bien del carro. Me gusta muy bien, pero creo que es un poco circunstancial que haya metido 2 golazos de tiro libre. ¿Por qué digo circunstancial? ¿Sí? No porque no tenga las cualidades ni porque, o sea, es un jugadorazo. Pero estás de acuerdo que es muy raro que un futbolista profesional meta 2 goles de tiro libre de esa forma en un partido tan importante. Estoy de acuerdo. No es algo que se da de manera normal. Entonces, a mí me cuesta trabajo creer que es algo que se repita en el partido de vuelta o en la hipotética final. Pero hay un tema bien importante que va a regresar Thomas Partey. Y Thomas Partey en la media cancha del Arsenal es un jugador
que le da muchísima sostenibilidad al equipo, le da mucha firmeza, mucha recuperación y también hace que jueguen más libres y más sueltos. Justo. Por ejemplo, Odegaard. Para bandas y demás, Sí, exacto, te da más movilidad en medio campo. Es un jugador muy importante. Sí. Y creo que el Arsenal va a ser mejor equipo ahora en el partido de vuelta que en la ida. Y creo que va a jugar con menos presión. Sí, justo. Y no, o sea, yo lo que me refería a Declan Rice no es como que es el nuevo héroe, ¿no? Porque, como dices, fueron 2 goles circunstanciales. Sí. Que quién sabe si lo vuelve a hacer el güey. Esperemos que sí. Pero sí siento que está tirando el carro. O sea, sí lo veo muy... como que esos 2 goles le abrieron ya sabes, el ánimo, güey, no sé cómo llamarlo. Sí. Y está siendo muy participativo y literalmente yo creo que sí puede ser un factor junto con Mikel Merino y Odegaard para sentenciar al Paris Saint-Germain. ¿Sabes qué? Que siempre se caen los partidos importantes, yo insisto. Y no sé, puede ser, pero yo vi muy bien de la actitud de Declan Rice, pero Odegaard lo vi muy frío, un fantasmita, igual que a Saka. Y del otro lado yo veo un PSG con un hambre de ganar diferente a la de otros años, porque ahora sí veo a un Luis Enrique completamente enchufado y conectado con el equipo. A ver qué pasa. Sí y no, porque nos vamos al partido anterior, el Aston Villa pudo haberle ganado ese partido al Paris Saint-Germain. Es cierto. Y el Paris Saint-Germain se estaba muriendo de nada. Por eso te digo, en los partidos importantes el Paris Saint-Germain es como, ay, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Es cierto. ¿Sabes? Sí. Por eso es que yo sí pondría 60-40 por historia al Arsenal. Y yo esperaría que fuera así. Bueno, la segunda llave que está brutal, güey, brutal. Yo no me esperaba ese partido. Neta, no. No, ni yo. Y eso también fue histórico porque el gol de... ¿Cómo se llama este cuate del Inter? Dumfries. Ajá. Fue a los 30 segundos. Nunca había habido un gol tan rápido en las semis de la Champions. Yo también cuando lo leí dije, ¿qué? Sí. Pero es que, a ver, pasan muchas cosas. Yo creo que los dos equipos, si saben aprovechar y aprender de sus errores, salen muy fortalecidos. O sea, por un lado, tienes al Inter que yo siento que a pesar del resultado no defendió bien. O sea, a pesar de haber conseguido un empate valiosísimo, creo que el Inter no jugó tan bien, la verdad. Y creo que contó con mucha suerte. No defendió como debió haber defendido. Se encontró con situaciones de mucha desconcentración. Por ejemplo, cuando cae el 2-0... pasan 2 minutos y eso ya lo sabía el Inter. El Inter sabe que cuando tienes ventaja contra el Barça, cuando tienes ventaja contra el Barça, hay que mantener. Tienes que mantener una concentración total porque el Barça es cuando más agresivo se pone. Entonces, te empataron luego. Y además lo que pasó, qué golazo, por ejemplo, el gol de Lamine es un golazo, pero a mí me da la sensación de que fue una serie de marcas muy displicentes. O sea, creo que si el Inter hubiera defendido de la manera correcta como el Inter sabe defender, ese gol no hubiera llegado. O sea, no le quito mérito a Yamal. Fue una jugada espectacular. Es un crack para la edad que tiene. Pero creo que el Inter falló mucho a la hora de defender en ciertos momentos del partido. Y contó con mucha suerte también. Y tenía muchos lesionados. Se le lesionó Lautaro Martínez. Fue un desgaste físico monumental para el Inter. Pero creo que aprendió, o sea, si aprende cómo defender de la manera correcta, porque el Barça es un equipo impresionante en el ataque, pero también creo que es un equipo que juega siempre igual. Entonces, eso también es una ventaja para el Inter porque puede entender cómo desarrollar mejor mecanismos defensivos para el partido de vuelta. Y por otro lado, el Barça creo que sale muy fortalecido a nivel anímico porque dice, otra vez más, a pesar de ir perdiendo, fuimos capaces de remontar, como pasó contra el Celta de Vigo recientemente, como pasó contra el Real Madrid, porque aparte tiene una capacidad de reacción impresionante, que es a los pocos minutos de que va perdiendo por 1 o 2 goles, mete 1, 2, 3 goles de una forma increíble. Y que es que justo lo que te iba a decir, también está recorriendo mucho a los golazos, güey, y golazos fuera del área. Sí. Que mira, por ejemplo, en la Copa del Rey, ahorita que tocas el tema, yo siento que ahí fue un error y un error gravísimo de los dos, porque todo el mundo crucificó a Brahim nada más porque Luka Modric es Luka Modric, pero a pesar de que es un jugadorazo, fue un error meter ese pase hacia el centro y fue un error de Brahim echando para atrás. O sea, es un error de los dos. Pero, güey, desde dónde la definió y dónde la colocó, creo que fue Rafinha o quién fue. No recuerdo. ¿Koundé? Creo que sí fue Koundé. Fue un señor golazo. Güey. Sí. O sea, el Barcelona últimamente está haciendo golazos, o sea, porque ya tiene muchos jugadores que le prueban de afuera del área y te la clavan en el ángulo. Sí, es un equipo más pragmático que, por ejemplo, en la época de Guardiola, donde había un esquema mucho más definido y cómo querían casi entrar al área. Sí, casi entra tocando hasta la cocina, ¿no? Sí. Ahora es diferente porque tienen esa serie de recursos que quieren explotar
Yo creo que esa explosividad y esa energía y esa efusividad que uno nota en el Barcelona por momentos... Aparte que es un equipo puede muy jugar joven. a favor, sí, pero también, si lo notas por momentos, también es un equipo que le apedrean el rancho muy fácil. Sí. O sea, es un equipo que puede ser muy avasallador en meterte gol, pero también es un equipo que por momentos el otro equipo lo domina y lo mete encima y le hace 2-3 goles en un rato. Entonces, como, ay, se me olvidó la defensa. Sí, es un equipo por su juventud muy volátil en ese sentido. Entonces el Inter es un equipo más experimentado, sigue siendo mejor equipo el Barcelona, hombre por hombre, yo creo que tiene más chances el Barça de pasar, y ahorita hablando de términos de probabilidad, yo le veo otro 55% de probabilidad al Barça de pasar contra el Inter, sí, por la calidad de jugadores que tiene, pero creo que el Inter la gran ventaja, y aparte porque el Inter probablemente no pueda contar con Lautaro. Uh-huh. No sé si vaya a contar con alguna otra ausencia importante, pero es poco probable que Lautaro esté. Y es muy difícil para el Inter suplirle a alguien como Lautaro Martínez. Sí, muy difícil. En parte sí. O sea, el Barça, por ejemplo, ahora que no estuvo Lewandowski, pues no le hizo falta en el sentido de que pudo meter muchos goles, ¿no? Hay jugadores con muchos recursos como Lamine, como Rafinha, o sea, jugadores que te pueden hacer goles. Sí. En el caso del Inter, que es un equipo que hace menos goles que el Barça, perderte de un delantero tan importante como Lautaro, que probablemente Lewandowski ya esté para la vuelta, ¿eh? A ver. Eso sí es un poco más preocupante si eres el Inter, porque ese cuate te define el partido. O sea, tiene 30 y no sé cuántos años, pero sigue siendo una bestia. Sí. Con los goles. Sí, y me da la sensación de que también el Inter va a tener que ser más agresivo en la marca en la media cancha. Yo esperaría justo eso, una solidez defensiva mucho más fuerte, como la que le hemos visto al Inter, güey, porque como tú dices... Creo que no defendió bien, el Inter no jugó tan bien, pero no jugó mal, porque yo no esperaba ver un Inter que saliera a jugarle a tú por tú al Barcelona, literalmente una lucha de fuerzas. Pero en el segundo tiempo, sobre todo, ¿no? Sí. O sea, y creo que también tuvo que ver con el bajón de intensidad del Barça, pero sí, y el Inter, jugó bien a nivel ofensivo, porque también le anularon un gol que... muy polémico. Ajá. Pero tiene que defender muchísimo mejor. Yo esperaría un Inter un poquito más encerrado, un poquito más conservador, que buscara contragolpear. Y yo creo que más agresivo en la marca, me da la sensación. Porque eso, y porque como justo lo acabas de decir, el punto débil del Barcelona está ahí. Sí. Porque cuando el Barcelona la pierde el ataque, la defensa se le olvida. Es como, ay, China, hay que defender también, güey, ¿sabes? Sí, claro. Y yo creo que sí tiene un poquito más de posibilidad el Inter. Uno, porque, pues vamos, o sea, el Barcelona tiene a lo mejor 10 años sin ganarla. Sí. Pero el Inter, güey, o sea, no sé. 15. O sea, yo creo que debe de tener más hambre el Inter. 2, tanto así que siento que están descuidando la Serie A. O sea, porque ya el Napoli ya los pasó. Sí. Ya están perdiendo. Sí, y 3, yo creo que San Siro va a ser factor importante, güey. San Siro, o sea, porque la vuelta es allá y yo creo que es un estadio muy... Si el Camp Nou es pesado y ya sacaste un 3-3, yo creo que en San Siro, por estadio, por gente, por lo que tú quieras, lo puedes sacar. O sea, yo ahí sí lo pondría un... 55-45, porque estoy... Para el Inter. Para el Inter, a favor del Inter. Ok, yo pongo 55-45 para el Barça. ¿Para el Barça? Sí. Yo quisiera el Inter. Yo sinceramente te quiero el Inter. A ver. Y eso que le voy al Milan, pero prefiero al Inter. Sí, yo le voy al Milan y genuinamente te digo que este Inter me parece un equipo sensacional. Entonces, Sí. Que bueno, por cierto, en la Copa Italia le metió 3, güey. Es que en toda la temporada del Milan, por muy desastrosa que tuvo esta temporada, le tomó la medida del Inter de una forma increíble, ¿no? Sí. Me irá muy mal, pero a ti te tomo las medidas. Que es algo que no pasaba antes, que el Milan, cuando tenía mejores temporadas que la actual, al Inter no le ganaba y perdía por goleada. Sí, y en esta temporada le ha ganado 3 veces. Sí. Le ganó en la Serie A, le ganó en la Copa Italia y en la Supercopa. Dices, ¿cómo es posible? Sí, a un semifinalista de Champions, que es el mejor equipo italiano por mucho en la actualidad. Sí. Dices, ¿cómo es posible? Bueno, quién sabe, el Napoli está bien. Pero el Napoli está bien. Yo te diría que sí dijo, como podrás ganar la Serie A y podrás ganar la Champions, pero a mí no me gana, güey. Sí, eso sí le reconozco a los nuevos entrenadores portugueses, tanto a Fonseca como a Conceição. No tienen mejores números que Pili, pero por lo menos se quitaron ese apadrinamiento del Inter. Sí, pues sí. Pero pues bueno, a ver qué pasa y va a estar buena, ¿no? La siguiente yo creo que ya vamos a platicar sobre la vuelta, ya vamos a saber cuál va a ser la final. Sí, justamente.
Sí, yo sí esperaría, sinceramente, un Arsenal-Inter. Estaría muy interesante, Yo pero... espero un Barça... O sea, no es la final que más me entusiasma a mí. Yo preferiría precisamente la otra llave. Sobre todo los Gunners, ¿no? Claro, preferiría ver al Arsenal de ahí. Y la verdad también me daría gusto por el fútbol italiano en general que llegara al Inter a la final. Porque aunque soy del Milan, creo que al Milan también le viene bien que el Inter sea un equipo fuerte, porque también lo obliga a ser mejor equipo al Milan. Ojalá. Pero a mí me gustaría que la final fuera Inter-Arsenal, pero la final más probable que yo veo es Barcelona-PSG. Pues a ver qué pasa, amigo. Sí. A ver qué pasa, pero se va a poner buenísima la Champions, porque sí veo equipos muy parejos. Así es. De los dos lados. Pero es un placer. Bueno, como siempre, amigo. Pues nos estamos viendo en el próximo capítulo, hermano. Órale. Aquí la dejamos y nos vemos para la próxima semanita. Me despido, Julio y... Ernesto. Un placer, chicos. Nos vemos. Gracias y chao.